vos podés comunicarte con nosotros al 11 22 62 77 28. Vamos a charlar en la mañana de hoy con Marcelo Romano. Marcelo Romano fue hasta hace poco tiempo senador de la provincia de Mendoza por el partido Protectora. Marcelo ha tenido sendas y importantes iniciativas relacionadas con la minería, pero con el cuidado del medio ambiente, es decir, la minería denominada de alguna manera sustentable, con el cuidado del agua. Marcelo fue removido hace algún tiempo, en mayo, de su cargo como senador por una situación personal que le había pasado. Se le imputaba un delito de atentado contra la autoridad en el año 2019. Pero bueno, la gran duda y la gran incógnita está en si ese corrimiento que le hicieron a Marcelo es algo que está acorde a derecho o en realidad se lo trató de correr del medio por todas las iniciativas que por ahí afectaban intereses económicos tan importantes para algunos sectores. Marcelo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo enorme a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Un poco seguramente escuchabas la introducción. Me gustaría, escucharte a vos. ¿Por qué no sos más senador de la provincia de Mendoza? Bueno, en realidad, Maxi, lo que sucedió fue que me retiraron los fueros, la inmunidad parlamentaria es la que me sacaron, y la banca o el mandato todavía lo tengo hasta marzo de 2022. Bien. Y la verdad que sí, fue todo por mi investigación en varias causas y mi defensa a ultranza de una ley que prohíbe la utilización de sustancias químicas en la explotación de la minería a cielo abierto, y que de esa manera, bueno, la verdad que el año pasado la ley la modificaron entre un acuerdo entre el cornejismo y el kirchnerismo, y se pusieron de acuerdo y en una semana derribaron la ley que prohibía o que prohíbe actualmente la utilización de cianuro, por ejemplo, entre otras sustancias químicas. Y la verdad que una pueblada muy grande, muy fuerte, miles de mendocinos se volcaron a las calles a reclamar por la restauración de esa ley, y así fue que en una semana tuvieron que derogar la ley que había derogado la ley que cuida el agua. Así que la verdad que eso no fue la única causa. Todo estalló cuando denuncié una obra de $1.000 millones que es Portezuelo del Viento, y Cornejo, junto con el nuevo gobernador de Mendoza, que es Suárez, que es un apéndice del cornejismo, le dieron esta obra de $1.023 millones a un grupo chino y a unos amigos locales, dejando afuera, y esto se lo pueden preguntar a cualquiera de las grandes empresas argentinas, dejando afuera al 100% del resto de las empresas, porque la verdad que direccionaron los pliegos y le dieron, como le dije, la posibilidad a un grupo chino de que se quedara con ese manejo, grupo chino que ha hecho desastres en Ecuador, bueno, una presa con 8.000 fisuras. La verdad que eso me costó la inmunidad parlamentaria y la persecución política de un hombre muy oscuro y perverso, que es Cornejo, que ustedes lo deben conocer ahí porque es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, el mismo Cornejo que en el 2007 fue el Radical K, que permitió que un radical fuera el vicepresidente de Cristina. Por eso, la verdad que desde ahí para adelante la política mendocina perdió el rumbo, y estos tipos siguen manejando una especie de suma de poder público, y cualquiera que se atreva a tocar cualquiera de los intereses que este pequeño y reducido grupo de dirigentes donde está Cornejo a la cabeza, usted toca un interés de este grupo y bueno, tiene las consecuencias absolutas, ¿no? La causa que me imputan a mí, 6 patrulleros rodearon a mi hija en un procedimiento policial muy dudoso, y donde ellos aducen que yo llegué al lugar y que, bueno, había dicho y le había ofrecido a los policías que los iba a dejar sin trabajo, bla, bla, bla. Ni siquiera es un delito, una contravención que además es absolutamente falsa y armada, pero como le dije, se meten hasta con los hijos de uno, y esto es lo grave que está pasando en Mendoza. Por eso es tan importante que ustedes me den la posibilidad de contarle a la Argentina qué es lo que hace el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional acá en Mendoza, y conjuntamente con 1.650 millones de pesos que maneja al año de publicidad oficial, los medios locales son prácticamente mudos y sordos respecto de todos los accionares
que tiene este grupo que maneja Mendoza, ¿no? Pero sobre por Cornejo. Marcelo, a mí sobre todo me interesa escucharte porque se lo nombra Cornejo tal vez como una de los factores importantes para una eventual candidatura hacia algunos años, inclusive a la presidencia. Entonces, estas cosas, acá más allá de que uno por ahí buceando las encuentra, es importante conocerla de primera mano de otro actor de la política, como es tu caso. Ahora, yo me pregunto, digamos, ¿cuáles son los intereses económicos puntualmente que pueden mover la minería para desarrollar todo esto que vos me estás contando? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Hay simplemente un negocio de las empresas privadas, foráneas, extranjeras, en detrimento de las nacionales? ¿O hay también, digamos, un extractivismo completamente no controlado que le perjudica la vida a los mendocinos y a los argentinos? Bueno, yo el ejemplo claro, yo soy abogado de profesión y siempre me gusta tener pruebas. Yo a las pruebas me remito a lo que sucedió en Catamarca y a lo que sucedió en San Juan. Ahí está absolutamente claro a dónde apunta este extractivismo salvaje, feroz y además que controla absolutamente los estados. Miren, el caso de Pascualama, un proyecto binacional entre Argentina y Chile, manejado y dominado por la Barrick Gold. El fallecido presidente de la Barrick Gold, Peter Munk, llegó a tener más poder que los presidentes de ambos países, más que Bachelet en ese momento y más que Cristina Kirchner, a tal punto que llegaron no solamente a perdonar absolutamente los impuestos por un acuerdo que se llama el Acuerdo de Maipú, que firmó Chile y Argentina, violando la facultad de los congresos de ambas naciones, le perdonaron y lo eximieron de todos esos impuestos a la Barrick Gold, y además le dieron el dominio, inclusive del bien común más importante que tienen las dos naciones, que es el agua. Llegaron hasta a ese nivel, pero no es patrimonio solamente de Bachelet y de Cristina. También acá en la Argentina de la Rúa firmó también parte del Acuerdo Federal Minero, Macri le perdonó las regalías o le bajó las retenciones a las regalías mineras, Carlos Menem fue el padre del acuerdo del plan de incentivo minero, que es cipayo y entregador no solamente de la soberanía en materia de regalías, sino también en materia ambiental. Es decir, desde ahí viene el padre de la criatura. 1993, Gioja y Menem fueron los arquitectos de esta entrega, y de ahí en más nos han parado las grandes empresas megamineras de hacer el lobby que ha tenido tanto resultado. Acá en Mendoza, afortunadamente, nos salvó una pueblada el año pasado, en diciembre del 2019. Nosotros salimos 300 sancarlinos, yo pertenezco al Valle de Uco, un departamento que se llama San Carlos, y el día que sabíamos que derogaban la ley, nosotros comenzamos a organizar esa pueblada que caminamos 24 horas y llegamos 120 kilómetros caminando desde San Carlos hasta la capital mendocina, y la verdad que cuando llegamos, salimos 300 y llegamos más de 100.000 a la Casa de Gobierno. Wow. Eso fue lo que permitió y lo que nos dio la posibilidad de recuperar la ley 7722, que no prohíbe la minería, sí lo que prohíbe es la utilización de sustancias químicas. Y obviamente los intereses económicos son tan grandes que pagan campañas políticas, y bueno, lo que ha hecho Cornejo acá en Mendoza, el cornejismo, juntamente con el gobernador Suárez, que es una reelección encubierta, es devolver el favor que seguramente los mineros le dieron en la campaña a la gobernación, tanto de Cornejo como la de Suárez, ¿no? Sí, me queda claro, digamos, la opinión. Lo que Hola, ¿me podrían aumentar un poquito el retorno? Disculpen, por favor. Sí. Ahí el operador va a intentar mejorarte. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias, el operador. Te quiero preguntar por lo siguiente, en relación a todo esto que me estás contando. Ya que sos abogado de profesión y efectivamente me imagino que lo has estudiado porque estás en el tema, ¿qué le deja la minería a la Argentina? ¿La minería a la Argentina le deja recursos? Porque también algo que pasó en una de las medidas económicas que impuso el gobierno de Alberto Fernández fue la reducción de justamente los cánones que se paga, creo que del 12 al 8, si mal no recuerdo. ¿Le deja recursos la minería a la Argentina, al Estado argentino, o no es tan así? Bueno, miren, por eso es importante que ustedes estudien el presupuesto de San Juan. ¿Por qué San Juan? Porque es la muestra que nosotros tenemos para darle a conocer a los argentinos que esta clase de minería, no toda la minería, pero esta clase de la minería boba, la minería a cielo abierto con sustancias químicas, la cual el actual secretario de Minería de la Nación, Hensel, fue el que permitió el desastre que sucedió en San Juan. El actual secretario de Minería
es un sanjuanino que es el padre de la tragedia de la contaminación sanjuanina. Pero con respecto a la pregunta taxativa que ustedes me hacen, si el dinero, el derrame económico es tan cierto, eso es la falacia que hay que derribar, y hay que derribarla con números. Los ingresos que ha tenido San Juan han sido en materia de coparticipación federal. Yo le doy un ejemplo. Reciben 2 veces más que Mendoza en coparticipación federal los sanjuaninos. Para darle un ejemplo, mientras entra 1 peso de la coparticipación para Mendoza, entran 2 pesos para San Juan, el doble, exactamente el doble. Esto significa que la mega minería a cielo abierto que San Juan ha propiciado no ha dado los resultados económicos que ellos están diciendo que les ha dado. Imagínense que el pacto siniestro entre Menem y Gioja le puso un techo a la regalía que no podía pasar del 3%. Fíjense lo cipayo y lo entreguista, ¿no? Le ponen el Congreso de la República en el pacto de incentivo minero, en este acuerdo de incentivo minero, un techo para que la provincia no pueda cobrar más que el 3%. Cualquier legislación soberana siempre pone un piso, dice, menos de esto no se puede cobrar. Bueno, acá el menemismo puso, dice, más techo de esto no se puede cobrar. Claro. Imagínense. Es importantísimo lo que me estás comentando. Si mal no recuerdo, quien denunciaba esto y hace mucho tiempo, y de paso lo recordamos, fue Pino Solanas. O sea, el Pino durante muchos años denunció este tema. Déjame preguntarte si efectivamente, digamos, los recursos que se extraen de nuestro suelo, de nuestra, digamos, de lo que pisamos, efectivamente, para que la gente lo entienda, se lleva de forma sin procesarlo, que tampoco deja trabajo para los argentinos. Yo recuerdo cuando era chico estudiaba, me llevaron al puerto de Rosario, soy rosarino, y nos mostraban, bueno, acá se extrae o se lleva, a través de estos barcos se lleva el oro, que es oro líquido sin procesar, que se saca de nuestra cordillera. ¿Eso sigue siendo tan real? ¿No hay procesos con lo cual nosotros le pongamos trabajo argentino a los recursos que se llevan? ¿Cómo es eso? También contámelo para ver si desmitificar o no. Bueno, en primer lugar, mi recuerdo y mi agradecimiento eterno a Fernando Pino Solanas, que cada vez que nosotros lo necesitamos aquí, no solamente en Mendoza, sino en San Juan, porque nosotros también somos denunciantes del derrame, los 3 derrames consecutivos de Hachal. Pino siempre estuvo, y la verdad que fue uno de los padres de la ley de glaciares junto con Miguel Bonazo y Marta Maffei, a los cuales yo le voy a agradecer de por vida. Con respecto a lo que me preguntás, es totalmente cierto. La verdad que cuando vos entras a estudiar, te das cuenta que hemos sido gobernados, en el caso del menemismo, sobre todo, y Gioja, por verdaderos entreguistas, no solamente, como dije recién, de la soberanía en materia de regalías, sino también la soberanía ambiental. Es tan entreguista este acuerdo federal minero de 1993, el plan de incentivo minero, que no solamente le pone un techo a las regalías que cada provincia puede cobrar, porque recordemos que por el artículo 124 de la Constitución Nacional los recursos naturales son de las provincias, y la verdad que ponerle un techo y además permitir lo que permiten. Primero, la debacle ambiental, no hay ningún control ambiental. Los 3 derrames consecutivos de 5 millones de litros de agua con cianuro jamás fueron sancionados ni nadie, solamente algunos funcionarios, mientras que los empresarios prácticamente nunca los tocó nadie. Y con respecto a esto, es incentivos que se les da, para que vos tengas una idea, y es muy cierto lo que estás diciendo, si ese material o ese mineral que se sacaba de nuestro subsuelo lo podían sacar por algún puerto patagónico, inclusive seguían descontándole la regalía, o sea, le seguían bajando las retenciones a las regalías mineras, o sea, seguían teniendo beneficios quienes contaminaban nuestro suelo, quienes contaminan nuestro suelo, y como te dije, el incentivo era que saliera esa materia prima sin procesar, y que bueno, obviamente después iba a volver a la Argentina, pero ya con una mano de obra puesta en otro país, y además con los beneficios que eso significa para otro país. ¿Y a nosotros qué nos quedaba? Nos quedaba absolutamente la contaminación, nos quedaba absolutamente diezmado el sistema productivo, porque además, en el caso de Hachal, que era un gran exportador de cebollas, prácticamente a hoy ya con el agua con metales pesados, ese certificado de calidad no lo puede tener. Entonces, no solamente no se llevan todo, no dejan las regalías que dicen que van a dejar, sino que te dejan un suelo diezmado, y lo peor de todo, que en Hachal los chicos están tomando agua con metales pesados
dicho por la Universidad Nacional de Cuyo, no por Marcelo Romano, ¿no? Y la última que te hago, Marcelo, y abusando de tu tiempo, ¿es verdad que todo lo que se llevan de nuestro suelo y de los subsuelos, las empresas, para pagar impuestos, lo hacen de forma declarativa, sin ningún tipo de control por parte del Estado provincial o nacional? Ejemplo, estoy sacando 100 litros de oro líquido y yo pongo que saco 100 litros de oro líquido y pago sobre eso y no se controla efectivamente que lo que sacaron sea 100, ¿o eso no es tan así? Es exactamente como vos estás diciendo. La verdad que sos uno de los pocos periodistas de los años que yo llevo, más de 2 décadas defendiendo el agua en Mendoza, que tenga la claridad y la certeza con la que vos estás hablando. No solamente ellos, mediante una declaración jurada, y lo hacen con el sistema que se denomina boca de mina. ¿Esto qué significa? Ellos prácticamente hacen una declaración jurada diciendo, bueno, de los 100 kilos de barro que sacamos, la verdad que encontramos 10 gramos de oro. Y declaran esos 10 gramos, pero nadie va a revisar ese barro, que seguramente quizás no sean los 100 kilos netos, pero los 100 kilos brutos, pero neto, yo te puedo asegurar que es muchísimo más lo que se están llevando y nadie los controla. Y no solamente eso, que se llama sistema de boca de mina, sino también amortizan los bienes de consumo mucho antes que cualquiera de los argentinos. Los dólares pueden salir sin ningún tipo de control al exterior, pueden liquidar afuera. Bueno, un sinnúmero de beneficios que hacen de que nosotros y nuestros territorios seamos pasibles de cualquier agresión de cualquier empresa minera que ande revoloteando y buscando estas legislaciones cipayas y entreguistas de países generalmente subdesarrollados. Por eso es tan grave lo que pasa y por eso nosotros somos víctimas muchas veces de la persecución política, porque obviamente no les conviene tener un senador incómodo, menos en las legislaturas locales, ni hablar si llegamos al Congreso de la República algún día. Imagínense, veríamos otro Miguel Bonazo, otro Pino Solanas, esos tipos que la verdad son incómodos para el establishment, ¿no? Marcelo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, te mando un abrazo grande y bueno, espero que no sea la última vez que charlemos sobre estos temas que tanto nos importan a los argentinos, sobre todo a los ciudadanos argentinos, no sé si al establishment y a la política tradicional, pero a los argentinos estoy seguro que les importa. Muchas gracias a ustedes por permitirme poder hablar y además dejarles un último comentario. Mendoza es un desierto convertido en oasis, solamente el 4% de todo nuestro mapa está irrigado y el 96% es un desierto. Aquí en las paredes de nuestro pueblo, donde nosotros tenemos la esperanza dibujada en la pared, siempre hay inscripciones que nos dan la conciencia de que el agua no la hemos heredado a nuestros padres, se la hemos pedido prestada a nuestros hijos y esa es la bandera que vamos a defender siempre contra viento y marea. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo muy grande, Marcelo Romano, senador de la provincia de Mendoza, dejándonos toda la información respecto a la extractividad de algunos materiales y la verdad que atónito por algunos datos, por algunas cifras. Gracias al senador por charlar con nosotros en la mañana de hoy.